Bueno, estamos viendo lo que es un discípulo de Cristo. Durante todo este año estamos meditando sobre un capítulo de la Biblia, cuáles son las características de un discípulo. Y realmente es lo que la iglesia tiene que hacer. No solamente que la gente se acerque, que asista, que cante, sino que llegue a ser alguien muy parecido a Jesús. Y ese es el gran trabajo de la iglesia. Y en el capítulo 12 nos muestra cuáles son las características de un discípulo de Cristo. ¿Cómo se relaciona? En primer lugar, con Dios. El primer versículo habla de que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es en nuestro culto racional. Es decir, el capítulo 12, versículo 1 de Romanos nos habla, en primer lugar, que la relación que tenemos que cuidar y profundizar y que tiene que ocupar el primer lugar, esa es nuestra relación con Dios. En segundo lugar, un hombre que vive en esta tierra se relaciona con este mundo. Y el discípulo de Cristo, en el versículo 2, recibe la orden a no conformarse a este mundo, a no moldarse a este mundo. La gente vive de una manera, pero el cristiano tiene otros parámetros, tiene otros principios, tiene otros valores, tiene que vivir en una manera diferente. Y vimos durante todo este año las luchas que hay para no conformarse y no amoldarse a este mundo. Después nos relacionamos con nosotros mismos, y es lo que estamos tratando. El tercer punto, ¿cómo somos nosotros realmente? ¿Se preguntó alguna vez? A veces está lo que se llama la doble vida, ¿no? Personas que parecen pulcras, buenas y que son decentes, de pronto nos enteramos que tienen un juicio por acá y tienen un juicio por allá, y son acusados y a veces condenados. Uno puede ser acusado, pero condenado por haber hecho cosas incorrectas. Políticos, famosos, ricos, pobres, tenían una apariencia, pero realmente vivían una doble vida. No eran así, como querían aparentar. Vivimos en un mundo que tiene mucho de eso, ¿no? De querer aparentar. Y las personas después, quizás en su fuero íntimo, en sus casas, en su vida diaria, en sus negocios, no son lo que aparentan ser, ¿no? Entonces se lleva esa doble vida y nos sorprende, y son las noticias que llenan las páginas de los diarios y las noticias por la televisión. Uno escucha, pero ¿cómo? Esta persona me parecía que era una buena persona, y sin embargo, bueno, se le descubrió que no era tan buena. Bueno, mire, eso también llegó a afectar a la misma iglesia. Recuerdo unos años donde hubo una conocida guerra, la guerra de los televangelistas, ¿no? Era un lío porque parece que uno mandó a vigilar a otra persona y descubrió que tenía una doble vida, que no vivía como predicaba. Después ese otro le mandó a esa misma persona, a ese mismo predicador que realmente me encantaba, que vigilaran su vida, y descubrió que también tenía una doble vida. Y su ministerio cayó. Suele suceder eso. Aún en el mundo es normal. Y esto es un poco el producto de la caída, ¿no? Cuando leemos el primer capítulo, el segundo capítulo de Génesis, encontramos que el hombre se quiere esconder su realidad. Y a veces la quiere esconder aún con Dios, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje de Adán en el Edén y Dios buscándolo? En la tarde parece que Dios tenía una comunión, hablaba con su criatura, con quien él había creado, y lo buscaba. ¿Dónde estás, Adán? Y allí Adán dice algo: me escondí porque estaba desnudo. No quería mostrarse como era o como estaba realmente. No quería que Dios le viera realmente como él estaba y como él era. ¿Dónde estás tú? Había caído. Ahí vemos una actitud que se repite permanentemente: el esconder lo que realmente somos, el aparentar algo. Él quiso esconderse aún de Dios. Ante la pregunta ¿dónde estás?,
me escondí porque estaba desnudo, me sentí insuficiente, me sentí inseguro que tú me vieras así. Y a veces nosotros nos escondemos porque no queremos que la gente descubra cómo somos realmente. Y a veces uno se sorprende, ¿no? En el hogar, como papá, como hijo, ¿cómo somos realmente? ¿Cómo soy yo en mis negocios? Puedo tener actividad en la iglesia, pero ¿cómo soy realmente? El versículo 3 habla de enfrentarse a nosotros mismos. Yo me relaciono con Dios, me relaciono con el mundo, pero ¿cómo soy yo realmente? Y el versículo 3 habla de eso. Habla de analizarnos y de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Fíjese qué dice. Versículo 3 del capítulo 12 de Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, o a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá está diciendo, bueno, ustedes piensan algo de ustedes y pueden estar equivocados de lo que están pensando de ustedes mismos. Pueden creerse que están muy altos y no están tan altos. O pueden creer que están muy bajos y no están tan bajos. Piensen bien, ¿cómo piensan ustedes de ustedes mismos? ¿Cómo somos realmente? Adán quiso esconderse porque no quería que Dios le viera como él estaba, como él era. Y después hizo algo que solemos hacer nosotros también. Cuando nos descubren, pero vos hiciste esto mal. Entonces buscamos otra salida. ¿Cuál es la otra salida? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste me dio de comer. Entonces quiso zafar, lo que se llama zafar. Yo no tengo la culpa, yo soy bueno. La culpa la tiene el otro. ¿Pasa eso? Cuando uno anda por la calle, en un choque, se pelean, digo, pero ¿quién tiene razón acá? Se matan, ¿no? Es decir, cada uno quiere tener la razón. Y eso que sucedió en el Edén, sucede permanentemente. No queremos escondernos, queremos que la gente no vea cómo somos realmente, el otro yo, ¿no? Que llaman. Había una serie por la televisión que se llamaba El Increíble Hulk, ¿vio? Era un hombre normal y de repente se transformaba. Bueno, hay muchos héroes que son normales, son con anteojitos, van a una oficina y de pronto se transforman en Batman, en superhombre. Bueno, pero a veces somos al revés, ¿no? Somos los superhombres y cuando nos conocen no somos tan superhombres. Entonces, eso es lo que dice este pasaje. Enfrentarnos con nosotros mismos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8 habla de eso. Nos dicen en el versículo 3, ¿quién son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿No? El versículo 3 habla de eso. ¿Quién soy yo? Da un mandamiento. En el versículo 3 vemos un mandamiento. Allí dice con claridad, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es un mandamiento, es un mandamiento. Versículos 4 y 5 habla el porqué del mandamiento, la razón. Porque pertenecemos a algo, pertenecemos a algo. Y los versículos siguientes, 6 al 8, nos hablan para qué vivimos. ¿Son importantes los temas? ¿Quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿Y para qué vivo? Yo digo que este capítulo puede transformar nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenezco? ¿Y para qué paso los días en esta tierra? ¿Para qué vivo? Y Pablo responde a esas preguntas que nos hacemos, ¿no? En estos pasajes, versículo 3 nos responde quién soy yo, el versículo 4 y 5 nos habla a quién pertenezco,
Y el 6 y 8 nos dice para qué vivimos. Es importante saber para qué vivimos. Mire, ¿cómo entonces pensamos correctamente de nosotros? Primero dice que no debemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Eso está relacionado con ¿qué? Con el orgullo de creérmela. Mira que yo soy hijo de tal, ¿eh? Mira que yo tengo esta casa, ¿eh? Mira que yo escribí los devocionales para jóvenes. No. Pusieron sus nombres ahí, ¿no ve? Ahí le salió el show. Mirá que yo hice esto, mirá que yo hice lo otro. Es decir, ese orgullo de creernos los más buenitos, los más grandes y que todos los tienen que entender. Tener una altura o creernos ser más de lo que realmente somos. Justificarnos a nosotros mismos, ¿no? Era un problema que tenían los israelitas. Cuando Jesús les dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Ustedes son los que siempre son bonitos delante de los hombres. Ustedes se justifican siempre delante de los hombres. Pero, dicen, mas Dios conoce, ahí está, nos mete el tomógrafo, Dios, ¿vio? Nos hace una tomografía computada y nos sale todo. Lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones. Dice, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es algo abominable. Pero Dios conoce, ustedes son los que se justifican y creen que lo que hace es tan alto, es sublime. Miren lo que hago, miren cómo predico, miren cómo enseño, mírenme. Pero aquí dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Mire, qué difícil es estar con personas que tienen esta característica, que se la creen. Yo no quiero estar ni 5 minutos. A veces me ha tocado, por circunstancia, compartir un almuerzo o algo con algún político, con alguien importante, y no veía la hora de llegar a mi casa, ¿no? Y sentarme a mi mesa y con amigos y con personas que nos tratamos iguales. Y hay veces, muchas veces, ese espíritu de altivez cayó en los mismos predicadores que andan con guardaespaldas, que demuestran, miren lo alto que soy. Hermanos, no debemos tener un más alto concepto nuestro del que realmente tenemos que tener. Es lo que dice, ¿no? Eso es lo que se llama muchas veces un complejo de superioridad. Y a veces se manifiesta en la casa también. El marido se cree superior a la mujer. O la mujer se cree superior al marido. Cuando dije que el marido se siente superior a la mujer, algunas mujeres se hicieron así. Cuando dije al revés, algunos varones dijeron así. Pasa eso, ¿no? Es decir, aún en nuestras relaciones nos creemos superiores. Y allí dice, mire, no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Así que es para ponerse bajo la lupa de Dios. Y si no, dice, piense cada uno con cordura. Es decir, piense con un sano juicio de sí mismo. ¿Usted se paró alguna vez? Y cuando le pica el bichito, ¿no? Que le dicen, che, qué bien predicaste hoy, ¿eh? Señor, ayúdame a no creérmela que soy yo. Ayúdame. Qué bien hiciste las cosas. Eso es un capo vos. ¿Sabes cómo Dios te está usando? Señor, ayúdame a no creer, a mantenerme siempre humilde, a no creer, porque aquí somos, hermanos. ¿Saben que hoy estoy acá? Porque Dios decidió que estuviera acá. Me levanté por eso en la mañana.
no somos nada. Es la verdad. Dependemos de Dios. Entonces, ese espíritu es tan chocante. Dice la otra frase, podemos dividir este versículo 3 en 3 frases, ¿no? Una, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La segunda frase es, piense de sí con cordura, con sano juicio. Y a veces, hermanos, está el complejo de superioridad, pero también está el complejo de inferioridad. Es la persona que dice, y sí, yo soy débil, ninguno me mira, ninguno me quiere, ninguno me saluda. Yo me paré ahí en la puerta, una vez me dijo un hermano, sí, yo me paré en la puerta y todos pasaron por delante sin saludarme. Está bien, yo creo que hay que saludar, ¿no? Pero yo no puedo pararme en la puerta para ver si me saludan. Tendría que saludar. Es así. Yo tengo que tomar la iniciativa. Es el espíritu de víctima. Usted no sabe los problemas que yo tuve en la vida. Usted sabe que de chico, como dije, me pegaron con una regla. Mi padre era sastre, ¿no? Entonces, me pegaron con la regla desastre. Era un desastre para mí. Cuando me agarraba mi viejo esa regla larga que tenía. Que a veces la rompió y salía perdiendo él. Pues yo era bastante duro, ¿no? Tenía que ir a comprarla. Pero, mire, yo doy gracias a Dios por toda mi niñez, por las cosas buenas y por las cosas malas. No puedo vivir echándole la culpa a mi papá, a mi mamá, a mi tío. Una vez, yo nunca fui a un psicólogo y no tengo nada contra los psicólogos, aunque la verdad que nunca fui, ¿no? Y una vez fui a acompañar a un chico que tenía serios problemas. Y me dice, Ciro, ¿usted me puede acompañar al psicólogo? Y era un psicólogo cristiano. Entonces, no sé si lo acostó o estaba vio que lo ponen en esa. Y entonces empezó el chico a hablar de por qué era así él. Porque de chico me hicieron esto, de otro chico me hicieron lo otro. Y el psicólogo dice, así, vos sos así, ¿por qué te sucedió todo esto? ¿No? Entonces el resultado es este. Lo que dijo Adán, la culpa la tiene Eva. Y como dije en la predicación anterior, Eva aprendió la lección enseguida. Cuando le dijo, Eva, ¿hiciste esto? La culpa la tiene la serpiente. Y la serpiente se la tuvo que bancar, ¿no? Pero siempre es así, hermanos. Y el psicólogo dice, sí, lógico, este chico, mire, sufrió esto, y tenía cosas muy graves. Tenía prácticas muy graves que no se podían justificar. Pero no podemos vivir así. No podemos vivir así. Tener un sano juicio es no tener un espíritu de soberbia, de superioridad, un complejo de superioridad, pero tampoco de inferioridad. Tampoco de inferioridad. Valemos mucho delante de Dios y con esto vamos a ir terminando. Entonces, ¿cómo nos vemos? Dice, véanse en un sano juicio. Véanse piensen conforme así, con cordura. No piensen los que piensan que están muy altos y los que piensan que están muy bajos. Los dos tienen un error. Están pensando mucho en sí mismos. ¿Me entendió? El que dice siempre, nadie me quiere, nadie me ama y nadie me comprende. O yo soy el Todopoderoso. Los dos, en última instancia, están pensando en sí mismos y se pasan la vida pensando en sí mismos. El que me hizo esto, el que me hizo lo otro, o yo soy la persona superior. Y la tercera parte del versículo, que es quizás el más complicado de entender, porque dice la última parte, piensa decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Habla de la fe. Habla de la fe que me salva. ¿De qué habla? ¿Qué quiere decir Pablo aquí cuando dice
cada uno piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Mire, para entender un poco esta última parte, tenemos que ir a la primera parte del versículo, que dice, digo pues por la gracia que me es dada. Pablo habla de una gracia que le fue dada. ¿Qué? ¿La salvación? No. ¿De qué gracia está hablando? De lo que Dios le dio para cumplir un ministerio. Está hablando de su función como apóstol. Dios lo envió por la gracia que Él me dio. Es decir, cuando habla aquí, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno, está hablando de eso, de esa obra sobrenatural que hace Dios con nosotros, habilitándonos y dándonos ese poder espiritual que nos da Dios a cada uno de los creyentes para poder cumplir con su responsabilidad, ¿no? Es decir, Dios me dio una gracia para cumplir con el propósito que Dios tenía para mi vida. Y a otro le pudo haber dado gracia para hacer otra cosa. Y mire, ni el que predica tiene que creer que está allá arriba, porque cuando veamos los dones, vamos a ver que está el don del que preside y el don que ayuda, del que ayuda. ¿Qué vale más? ¿El que preside o el que tiene el don de ayuda? ¿El que se para y predica y preside una reunión? ¿O el que de pronto está ayudando a alguien y nadie lo ve? Esa es la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Es mayor el que preside? No. Está obrando de acuerdo a lo que recibió de parte de Dios, a la medida de fe que recibió de parte de Dios. Lo que yo le digo a los alumnos en el seminario, a veces me preguntan, ¿qué título nos dan cuando terminemos de estudiar los 4 años o los 7 años? Este es el curso superior. Y algunos hemos cambiado, ¿no? Primero Pope había puesto ciclo básico, 4 años. Y algunos ya estudiamos 4 años para que nos den un título de ciclo básico. Bueno, ahora lo hemos mejorado, ¿no? Bachiller en ministerio. Pero algunos ya quieren algo más. Y yo le dije, mire, vamos a dar el título de siervo inútil. Porque la Biblia dice, cuando hayamos hecho todo, siervo inútil somos. Así que le vamos a dar el título. ¿Cuánto quieren estudiar en el seminario? No, le vamos a seguir dando el de bachiller en ministerio, en teología. Le vamos a seguir dando. Pero realmente, hermanos, es así. Es según la gracia que Dios nos ha dado. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, yo soy lo que Dios me ha dado la gracia de ser. Nada más ni nada menos. No tengo que creerme superior, no tengo que creerme inferior, y tengo que cumplir con esa medida de fe, con esa capacidad sobrenatural. Sobrenatural. Yo les digo, hermanos, me cuesta predicar a veces. Lo hago porque hace más de 30 años que predico, pero mi naturaleza es fuertemente tímida. Sí, fuertemente tímida. Yo cuando me tomaban examen en la escuela, en el secundario, y empezaba, y para más, Crimi estaba muy cerca de la A, ¿no? Entonces, si no tenía muchos Álvarez, yo miraba la lista, páfate, caía rápido, ¿no? Álvarez, Basualdo, Benítez, y después me aparecía la C. Así que cuando esas profesoras media malditas, ¿no? A ver, pase al frente. Bueno, me acuerdo una vez que un profesor de historia me dijo, bueno, no pegaba una. En todas las preguntas que me hacía, no pegué una. Y de pronto me dice, bueno, Crimi, la última.
¿Cuál fue la fecha de la independencia de Argentina? ¿Qué sé yo? Yo dije 25 de mayo. Siempre se me confundían la fecha, ¿no? 9 de julio. Porque una fue la de la, qué sé yo, y el otro de qué sé yo. Y me quedé callado. Y ahí me agarró el querido profesor. ¿No le da vergüenza? ¿No? ¿No le da vergüenza siendo argentino no saber cuándo se declaró la independencia de su país? Usted siendo argentino, no, yo soy italiano. Zafé, ¿sabes zafé? ¿No? Esa vez zafé. Pero es lo que Dios nos ha dado para hacer. ¿Puedes decir amén? ¿Quién soy yo, hermanos? Es importante, ¿no? Somos algo muy importante para Dios. Y con esto quiero terminar. Debemos vernos a nosotros como nos ve Dios. No como creemos que somos, sino como nos ve Dios. ¿Amén? Somos como nos ve Dios. Porque si no, a veces nos vemos buenos cuando hacemos algo bueno. Y de pronto nos vemos, Francisco, algo malo. Yo digo, tenemos un Francisco acá. No está en Roma nada más. Bueno, nos vemos a veces buenos cuando hacemos lo correcto. Y cuando fracasamos nos sentimos mal cuando hacemos algo mal. Pero no es así, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes? Y yo tengo que creer en la Biblia, lo que dice la Biblia, que somos como creyentes. En primer lugar, yo pertenezco a alguien. Como creyente, le pertenezco a alguien. Yo soy de Jesucristo. Cuando alguien me dice, ¿quién sos vos? Yo soy de Jesucristo. Muchos dicen, yo soy de Boca, de River. Yo soy de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Le pertenezco a Él. Soy una oveja de Él. Y dice la Biblia que mis ovejas, ¿nos sentimos todas ovejas del Señor? Escuchan mi voz y me siguen. Entonces yo soy ¿quién? Alguien que le pertenezco a Jesucristo. Amén. Eso para mí es absoluto. ¿Qué otra cosa? Usted se siente no querido. A veces llegan personas que han tenido una vida muy difícil, que no han tenido un papá que le brindó amor y llevan esa carga. A veces he tratado eso. He visto personas llorar por años. Mi papá nunca me dio un beso. Mi papá nunca me hizo esto. O mi mamá. No tuve el cariño. Y muchos de los problemas de los jóvenes que he visto, gente que se droga, chicos que se drogan, es porque no han tenido una contención familiar, no han sido queridos, no han sido amados. Pero cuando llegamos a la iglesia, hermanos, tenemos que saber que la persona más importante del universo nos ama. Nos ama. Usted no sabe los problemas que yo tengo en mi casa. ¿Cómo puedo ser feliz? Nadie está a mi lado. Queridos, hay alguien que está siempre a nuestro lado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Ni tribulación, ni prueba, ni angustia. Él nos ama. ¿Somos quien soy? A mí me ama la persona más importante del universo. Yo soy amado y querido por mi Señor Jesucristo y por Dios. Amén. Es lo que dice después en Romanos 8, 31 y 32. ¿Cómo creerse que somos sin valor? Valemos mucho. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Para los que se creen ser algo, tienen que leer que no somos nada. Que todos merecíamos el castigo, pero hay alguien que pagó por nosotros. Y nos vistió, dice Isaías, con vestidos de justicia y con ropas de salvación. ¿Puedo decir amén? He sido justificado por el Señor Jesús. Y por último, el Espíritu Santo me ha capacitado para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, soy una persona que ha sido capacitada por Él para alcanzar con el amor de Dios a muchas personas, con el amor y con el mensaje del Evangelio. Eso soy yo. Eso es usted. Amén. ¿Le pertenecemos a Él?
¿Cuánto le pertenecen al Señor? ¿Siente que Dios le ama? Dios le ama. Si no lo siente, quiero decirle que Dios le ama. De tal manera, dice, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos? Pase lo que pase, no se olvide de eso, que Dios le ama. Fuimos hechos justicia. Y por último, Dios nos ha capacitado. Soy alguien que ha recibido del Espíritu Santo una gracia especial para influir sobre la gente que está mal. Argentina está en problemas, el mundo está en problemas. Hay guerras, hay odios, hay rencor, hay disolución familiar, hay droga. Pero Dios nos ha hecho y nos ha dado la capacidad para influir con el amor suyo y con el mensaje del Evangelio. ¿Puede decir amén? Es lo que dice la Biblia, que fuimos creados para buenas obras. Dios nos ha hecho para hacer cosas buenas. Nos ha hecho para hacer cosas buenas. Y dice que no las hacemos por nosotros mismos, si nos creemos muy grandes. Dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quién soy yo? Sencillamente soy una oveja de Jesús. Escucho su voz y le sigo. Le pertenezco a Él. ¿Puede decir amén? Le pertenecemos a Él. Soy uno que sigue a Jesús. Soy uno que ha sido justificado por Jesucristo. Le pertenecemos y somos justificados. Soy alguien a quien Dios ama de tal manera que nos dio a Jesucristo. Y dice la Biblia que ¿cómo no nos dará todo lo que nosotros necesitamos si nos dio a Jesucristo? Somos alguien a quien Dios le ama. ¿Puede decir amén? Y soy alguien a quien Dios le ha dado una capacidad para bendecir a otros, para influir sobre la gente, para influir sobre nuestra familia, para influir sobre nuestro querido país. Un discípulo de Cristo va a influir a su alrededor. Y la iglesia de Jesucristo, que se parezca mucho a Él, va a influir una nación. Yo lo creo. Amén. Mire, el sentir de esta predicación es llegar a ser semejante a Jesús. No quiero tener un más alto concepto, ni quiero tirarme abajo. Sencillamente soy un hijo de Él y dependo de Él. ¿Puede decir amén? Póngase de pie unos minutitos y ore al Señor. Y busquemos al Señor. No quiero creérmela que soy el más grande, pero también quiero ser una persona genuina. Quiero ser una persona que como aparenta ser, lo sea realmente. Quiero ser el mejor papá, el mejor esposo. Quiero ser el mejor hijo. Señor, quiero parecerme a ti. Quiero ser genuino. Quiero enfrentarme con mi realidad. ¿Quién soy yo? Quiero enfrentarme conmigo mismo y ponerme delante de Dios. No esconderme y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Me doy cuenta que hay áreas de mi vida que tienen que ser solucionadas. Señor, ayúdame. En esta mañana te pido que me ayudes a enfrentarme conmigo mismo. No quiero ser un Ciro en la iglesia y un Ciro en el trabajo, o en la oficina, o en el estudio, o en mi casa. No. Lo que demuestro ante la gente, quiero ser en realidad, interiormente. Y yo no puedo por mí mismo cambiar esto, pero Dios puede ayudarme a cambiar. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarle a cambiar? ¿Cuántos lo sienten en su corazón? Levante su mano y dígale, Señor, yo quiero ser una persona genuina.
Levante bien su mano. No voy a pedir que nadie pase al frente. Pero si usted lo siente, levante su mano allí. No quiero más echarle la culpa a otros. No quiero vivir más de recuerdos. No quiero decir que me hicieron mal o bien. Quizá lo voy a recordar, pero que no lo recuerde con dolor. No quiero, Señor, sentirme abandonado ni amado, porque tú me amas. Y nada me podrá separar de ese amor, ni en la tierra ni en el cielo, si nos mantenemos fieles a ti. Y tú eres la persona más importante en nuestra vida. Señor, ayúdanos a influenciar sobre este mundo. Ayúdanos a influenciar con nuestra vida y con tu mensaje. Ayúdanos, Señor, Argentina lo necesita. Queremos ser como tú eras. Queremos enfrentarnos. ¿Quién soy yo? Señor, queremos poner nuestra vida delante de ti y pedirte ayuda. En esta mañana te pedimos, Señor, ayúdanos a ser genuino, a no vivir de apariencia, de sacarnos una careta que quizás mostramos y ser genuino delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.